que esta fue la primera reunión de la bancada de los legisladores del Partido Nacional con el presidente. La primera vez que nos convoca y podemos tener una charla muy cercana sobre los temas que están más en la cartera. Hablamos, por supuesto, de la rendición de cuentas. El presidente está recogiendo insumos de los partidos y de los ministros que tendrán que llevar hacia el próximo Consejo de Ministros del lunes que viene todos los elementos para tomar una decisión. Allí habrá que aprobar la propuesta del Poder Ejecutivo. Como se imaginarán, son muchas más las demandas de ministros, de organizaciones sociales y también de los legisladores que las posibilidades. Pero es una rendición de cuentas que va a aportar recursos. La situación económica ha permitido una mejor recaudación que se va a destinar a varios rubros. No es sorpresa que les diga que la prioridad es educación, hay que financiar la reforma, es la seguridad pública, la ciencia y la tecnología, y también se están analizando lo que tiene que ver con el ajuste de salarios públicos. ¿Se habló de cifras en concreto de cuánto va a ser el aumento del gasto? No, no, porque hay que ver todo lo que se está solicitando y se tomarán allí decisiones políticas. Y por otro lado, economía está haciendo la proyección. Cualquier ley presupuestal requiere hacer cálculo de las variables. Recordemos que esta es la rendición de cuentas que va a regir el año que viene. Entonces hay que calcular cómo va a estar la economía, la inflación, el crecimiento, el déficit, para establecer cuál es el margen que hay para disponer. Y luego los destinos y los objetivos. Todo esto hoy son insumos para tomar esas decisiones la próxima semana. ¿Se ha hablado de baja de impuestos, por ejemplo? El presidente siempre tiene en mente eso, lo ha dicho, lo informó en el Parlamento, respecto a las franjas más bajas del IAS y del IRPF. Y bueno, sobre esas cosas también el presidente está trabajando. ¿Se tocó el tema del salario real? No aquí en esta reunión, lo hemos hablado con la ministra de Economía. La ley de presupuesto establece cómo se va a fijar el salario de los públicos para el año que viene. Tiene que tener un correctivo porque la inflación fue mayor a la esperada, tiene que tener la inflación esperada para el año que viene y tiene que tener un componente de recuperación de lo que no se aumentó en el año 2021, y la ley, el artículo 4 de la ley de presupuesto dice que gradualmente se recuperará. Nos queda el 2023 y el 2024 para hacerlo, y eso también va a estar en la rendición. Usted hablaba de los reclamos que han venido desde afuera, pero también desde dentro de la misma coalición. ¿Cómo puede ser el trámite parlamentario en ese sentido? ¿Qué les pidió el presidente? No, lo que estamos ahora viendo es cuál va a ser la iniciativa del Poder Ejecutivo. Después el Parlamento, como siempre, puede reasignar, puede moverse dentro de lo que tiene, pero hay algunas cosas que requieren iniciativa. Si no viniera el 30 de junio al Parlamento, no se podría resolver. Hay una negociación previa, que es esta, y hay una negociación ya parlamentaria que empezará a partir del 1 de julio. Usted dijo que hay más necesidades que posibilidades. ¿Se evalúa justamente el costo político que tenga no atender algunas de estas situaciones, de estos reclamos? No lo evaluamos en relación a costos políticos, sino en relación a las prioridades en general. Yo estoy en las leyes de presupuesto del año 1985, el primer presupuesto de la democracia. No he conocido ninguna en el que no haya más pedidos que posibilidades. Siempre sucede. En los peores momentos y aún en los muy buenos momentos de la economía, siempre la frazada fue corta. Bueno, eso requiere decisiones con diversas valoraciones que se entrecruzan y obligan a tomar decisiones difíciles muchas veces. ¿Se habló de alguna propuesta en concreto en el marco de estas prioridades de educación, de ciencia, de seguridad? Bueno, te decía que en educación lo principal es financiar la reforma. La reforma empieza a generarse, pero va a requerir algunos financiamientos. En materia de seguridad, el ministro ha sido enfático en recursos para salarios y vacantes, llenar vacantes. En materia de ciencia y tecnología se está trabajando haciéndolo con la vinculación entre estos sectores y la educación. El ojo se está poniendo ahí, mejorar los recursos para estos sectores, innovación, ciencia, tecnología, pero vinculado a la educación.
rendiciones además lo que tienen, digamos, como contrapartida es mucha movilización y se están anunciando varios paros y varios reclamos en ese sentido. ¿Hay que tender hacia otro diálogo, otra comunicación con quienes están reclamando? Bueno, a veces llama la atención tanta movilización sin conocer el texto. Después van a tener 90 días en el Parlamento para la movilización. Son preventivas. Yo siempre viví esas movilizaciones en el entorno de los presupuestos, nunca con tanta antelación. También preocupa atender aquellos sectores que no tienen sindicatos o posibilidad de meter presión, por ejemplo, la ciencia y la tecnología. Nosotros tenemos que cuidar también otros sectores que son estratégicos al desarrollo, al crecimiento del país, de su economía y al aprovechamiento de los recursos que capacitamos. Toda la pandemia y el GACH nos permitió visibilizar un sector muy potente que tenemos y preparado que no lo conocíamos. Ahora lo conocemos y hay que poner foco allí. Ahora, ¿quién pide por ello? ¿Qué paro hay? ¿Qué movilización en la puerta del Parlamento? Ninguna. Sin embargo, tiene que estar en la consideración también. Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, dijo que la pobreza infantil aumentó en todas las franjas. ¿Qué corresponden a eso? Y bueno, Fernando Pereira mira siempre el medio vaso vacío. Estamos en tiempos muy difíciles y yo creo que vamos a poner blanco sobre negro o negro sobre blanco los recursos que se han destinado a los sectores más vulnerables y de los que se habla muy poco. Hemos duplicado la asistencia social. Yo le diría que hoy nos preocupa, por lo menos aquí varios los manifestamos, otros sectores que no reciben ayudas sociales y que sin embargo también requieren mejoras. Hay gente que tiene trabajo, pero con lo que gana no les alcanza. Y también hay que atender esos sectores. Eso tiene que ver con el salario, con la vivienda, con proyectos de inclusión social, pero el salario es muy importante y sobre todo el empleo. Ahí ponemos foco. Se habló hoy nuevamente de comunicar mejor lo que se hace. Penades lo decía la semana pasada. Sí, esa es una preocupación porque a veces pasan cosas que no se difunden. El otro día aprobamos en 24 horas entre las dos cámaras este proyecto que subsidia el 50% de la garrafa de 13 kilos para la gente que tiene menos recursos. Eso en la propia ley establece una transferencia de $12 millones de rentas generales ANCAP. Son $12 millones de dólares, nadie ni se enteró, ni lo dijimos, hay una transferencia. Como hay 25 millones de dólares que gasta UTE para subsidiar a 113.000 familias que pagan nada más que el 10% de la luz, de la energía eléctrica, pagan menos de 300 pesos. 113.000 familias, son como 400.000 personas. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Muy pocas. Entonces hay que visibilizar también el esfuerzo que hace la población, porque ese dinero sale de los impuestos de otros. Hay una redistribución, una transferencia de unos que pueden a otros que no pueden. Y a veces lo explicamos poco. La frazada es corta, pero la están tratando de poner en rombo. Y bueno, por lo menos la haremos media elástica.